Hola Valentina, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Qué bueno, me alegra. Bueno, ¿me confirmas si es la presentación, por favor? Sí, sí, señor, sí, señor. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de una temática que es bien importante y es básicamente como lo dice la presentación o como lo dice la diapositiva, es ¿qué pasa con los recursos de mi departamento y de mi municipio? Y esa es una pregunta bien importante porque digamos que para que el gobierno popular, y digamos que popular, hay populismo desde la izquierda y hay populismo desde la derecha, hay populismo en el centro, en todo lado hay populismo, esto no es solamente de una sola tendencia, pero digamos que para que el gobierno popular funcione, se necesita que nosotros como ciudadanía votemos de manera informada, ¿sí? ¿Qué significa votar de manera informada? Elegir esos servidores públicos, porque a la larga ellos son servidores públicos, pero que sean servidores públicos que administren con honestidad el dinero que todos nosotros como ciudadanía estamos aportando para financiar todas las obligaciones que tiene el Estado. ¿Ok? Si nosotros como electorado, ¿sí? De pronto no conocemos cuáles son los ingresos de la nación, cuáles son los gastos de la nación, ¿sí? De dónde vienen los recursos, para qué es que alcanzan esos recursos, pues digamos que, bueno, ¿para qué alcanzan? Y también hay que saber para qué no alcanzan, porque es que ahí viene ese componente que veíamos la sesión pasada y era el nivel de endeudamiento del gobierno nacional. Entonces, hay que saber para qué alcanzan esos recursos, pero también para qué no alcanzan para poder mirar cuál es el grado de endeudamiento que tenemos como nación. ¿Ok? Eh, y digamos que si eso eh, se conociera, si ese componente de todo lo que embarca, lo que cubre las finanzas públicas, entiéndase los tributos que se pagan y la forma en que se gasta, digamos que ahí tenemos que indicar que esos cargos que son de elección popular van a ser ocupados por quiénes, por el que habla más bonito, por el que hace las promesas más chéveres, por el que, digamos que hace esas promesas que son atractivas, pero que a la larga son muy difíciles de cumplir. ¿Ok? Y a los gobernantes, ¿qué les va a quedar? Pues todo el terreno abonado para apropiarse de los recursos públicos de nosotros para su beneficio personal. Entonces, básicamente, nosotros necesitamos poder comprender lo que son las finanzas de los respectivos municipios y departamentos. ¿Con qué propósito? Pues para poder evaluar esas promesas de campaña que hacen alcaldes o futuros alcaldes o futuros gobernadores. eh, y digamos que de esa manera, nosotros también como colombianos debemos distinguir entre lo que es una promesa falsa de la demagogia, ¿ok? Y los discursos políticos que son verdaderamente serios y aterrizados. Que son pues básicamente discursos que de una u otra manera están basados en la realidad económica del país. Ahora bien, digamos que los principales departamentos y las grandes ciudades, pues digamos que cuentan con ciertos funcionarios que están altamente capacitados en ese componente de los detalles técnicos, lo que se conoce como la tecnocracia, en esos componentes técnicos. Y digamos que al tener esos conocimientos técnicos, estos funcionarios están en capacidad de dirigir o de manejar correctamente lo que es la administración territorial. La mayor parte de los más de 1.120 municipios que componen el país y más de los, no sé cuántos departamentos, como 33, algo así, departamentos, digamos que tienen un personal bastante limitado. ¿Sí? No es que abunden ese tipo de personas y es ahí en esos vacíos en donde este tipo de politiqueros aprovechan a meter a sus familiares, a sus amigos y todo esto y se forma una gran rosca con la que ellos pretenden
robar y saquear el país. En ese tipo de lugares en donde pasa eso, que es en casi todo el país, digamos que es difícil de identificar y aprovechar esas oportunidades de contribuir al progreso de esa entidad territorial, incluso de hacer o de tener una administración que logre ser lo más transparente posible. ¿Ok? Dicho eso, esta sesión, que se va a demorar más o menos 2 o 3 sesiones, está compuesta de la siguiente manera. Vamos a manejar 4 pilares, que es una palabra que hoy en día se usa mucho. En lo primero, pues vamos a hablar acerca de los ingresos municipales. En la segunda, vamos a hablar acerca de lo que es la relación entre la nación y el municipio, porque es que no significa que yo como municipio estoy abandonado o que gracias a la descentralización, pues yo puedo tomar mis propias decisiones. Y eso no pasa, eso no funciona de esa manera. Existe un orden, existe una jerarquía que se debe respetar y bajo esa jerarquía, digamos que se distribuyen una serie de ingresos que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar también acerca de lo que es la transparencia en la administración municipal y por último lo que son las finanzas públicas departamentales. ¿Ok? Pues esto de ingresos municipales, pues su nombre lo indica, es saber de dónde proviene el dinero que disponen los municipios y qué tanta libertad o flexibilidad tienen esas administraciones municipales para modificar su uso. ¿Okay? Digamos que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque es que en la medida que el alcalde o el gobernador sepa cuáles son sus ingresos, pues él va a poder, digamos que, tratar de darle un mejor manejo a esas finanzas públicas. Y vuelvo y digo, esto es indispensable para poder evitar que en las campañas a alcaldías, a consejos, a gobernación, pues se hagan promesas para las cuales no hay dinero, sino no hay recursos destinados y para que esas plataformas políticas, digamos que no sean una lista de deseos como cuando usted entra a Amazon y dice, yo quiero esos zapatos, yo quiero ese bolso, yo quiero esa chaqueta, pero ahorita ya no tengo plata, entonces lo voy en una lista de deseos. Entonces, eso es lo que no se quiere que pase con la administración pública. Que lleguen a decir una gran cantidad de cosas y que vamos a hacer que las canchas y que los colegios y los hospitales y se quedan ahí en lista de deseos y nunca se aterriza. ¿Okay? Sino que pues obviamente logre llegar a materializarse y se convierta en un verdadero plan de gobierno. Luego de eso, pues explicamos pues, cómo se gastan, cómo se clasifican los gastos del municipio. Por ejemplo, digamos que es frecuente en ese discurso político hablar de lo que es el funcionamiento y la inversión, dos de los principales tipos de gasto, sin entender de qué se tratan y sobre todo sin entender las limitaciones de ese tipo de categorías de los ingresos y de los gastos. ¿Ok? Eh, y digamos que aquí en esta parte lo que hacemos es explicar qué son ingresos y gastos, por qué es importante concentrarse más en sus componentes que en esos grandes rubros que se manejan. En la relación entre lo que es la nación y el municipio, pues básicamente ahí digamos que lo que se hace en esa sección es describir más a fondo la relación entre el municipio, ¿sí? Y la nación. El dinero que el gobierno nacional le transfiere a los municipios se obtiene de distintas maneras y debe gastarse en sectores específicos que vamos a ver acá y que eso es ley. O sea, eso no lo puede modificar un gobernador, no lo puede modificar un alcalde, nadie se puede meter con eso. ¿Okay? Frente a este tema de la transparencia en la administración pública, en la administración municipal, digamos que aquí vamos a explicar cómo es que funciona la administración honesta, ¿sí? de un territorio, municipio o departamento, pero también al hablar acerca de cómo es que se hace, cómo funciona esa administración honesta, pues tenemos que hablar acerca de los riesgos que hay para poderlos evitar al momento de estar administrando, de estar manejando dineros o recursos públicos. También vamos a ver ahí cuáles son las maneras en las cuales puede participar la ciudadanía y el papel que juegan los organismos de control para qué, para poder vigilar esos recursos y que esa plática que se recogió o que se le transfirió a los municipios
se esté gastando en lo que se dijo que se iba a gastar y no se estén desviando esos recursos. ¿Ok? Y por último, en el ítem de las finanzas públicas departamentales, pues ahí vamos a tocar varios aspectos. Digamos que aquí se incluye lo que es la sección en donde se describen las diferencias entre el funcionamiento de las finanzas públicas departamentales y las municipales. Digamos que esta sección, esa última sección es corta porque ambas, digamos que manejan de manera, se manejan de una forma muy similar. Entonces, digamos que se reduce. Listo. Pero antes de empezar, tenemos que hablar de qué es eso del tributo. ¿Se te ocurre algo, Valentina? ¿Qué piensas que puede llegar a ser el tributo? ¿Qué crees que puede ser? Bueno, entiendas el tributo como impuesto. ¿Qué crees que puede llegar a ser? No sé, profe, no tengo muy claro este tema. Ok, ¿no crees que de pronto un impuesto, como dice su nombre, es algo que te imponen hacer? Ah, que a ti te toca lavar la loza. Ah, pero yo no quiero, porque a mí siempre, porque es como que es una carga que uno no quería, pero se la impone a alguien, ¿ok? Ok. Entonces, desde ese punto de vista, ya una definición mucho más organizada dice así, el tributo, dice, el objetivo principal de los tributos es la recaudación del pago. ¿Para qué? Para financiar las actividades del sector público que permite al Estado o quien hace las veces de sujeto activo. Sujeto activo es, por lo general, el que crea el impuesto, ¿sí? El que dice, vamos a crear este impuesto porque vamos a recaudar tanto dinero que vamos a utilizar para tal cosa. Ahora, no es que el gobierno esté en capacidad de inventarse los impuestos que quiera, o el alcalde o el gobernador, no, eso tiene un protocolo. Y es, yo como presidente o como gobernador o como alcalde, yo puedo decirle al Congreso de la República, que es lo que es el Senado y la Cámara, decirles, oiga, yo tengo que crear un impuesto. Estamos descuadrados en la parte financiera, las finanzas públicas no nos están funcionando y tenemos que inventar un impuesto para cuadrar caja. Entonces, es cuando dicen, bueno, vamos a inventarnos el impuesto a, qué sé yo, la sobretasa a la gasolina. Entonces, listo, sí, bien, hay que hacerlo porque es que, y se justifica, se presenta el proyecto, llega al Congreso, surte un debate en la Cámara, luego surte otro debate en el Senado y se aprueba, ¿ok? O se rechaza. En el caso que se apruebe, pues ahí entonces ya el que creó el impuesto, ¿quién fue? El gobierno nacional. Que lo aprobó el Congreso, eso es otra cosa, pero lo creó el gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional delega a la DIAN para que cobre ese impuesto. En este caso, la DIAN viene siendo ese sujeto activo. Bueno, el sujeto activo realmente es el Senado, porque es el sujeto activo, perdón, es el Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado el que crea ese impuesto, el que define cómo se va a cobrar, el que define a quién, a qué tipo de personas se les va a cobrar, cuál va a ser la tarifa, qué va a generar ese impuesto, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esto es lo que inicialmente nos dice acá, que el impuesto se crea o digamos que es lo que hace el impuesto es empezar a permitirle al gobierno nacional recaudar unos recursos, ¿ok? Y esos recursos, con el hecho de crear ese impuesto y de cobrarlo, hace que el Estado o el departamento o el municipio que haya implementado el cobro de ese impuesto sea el sujeto activo, ¿ok? Ese sujeto activo es bien importante, digamos que tenerlo claro, porque digamos que dependiendo en donde estemos, el sujeto activo va a cambiar. Entonces ya no va a ser el Senado, sino que de pronto si estamos a nivel de un impuesto departamental, será el gobernador, será el departamento o será el municipio. ¿Okay? Entonces, continuando con la lectura, nos dice, o el Estado o quien hace las veces de sujeto activo, obtener los recursos para cumplir con los planes de desarrollo públicos que se ha trazado. Los tributos pueden ser impuestos, contribuciones y tasas. ¿Okay? Se dividen esos tres aspectos. Un tributo puede ser impuesto, una contribución o una tasa. Ahorita vemos la diferencia. En otras palabras, el tributo básicamente consiste en ese ingreso fiscal establecido por el poder del Estado
y quienes contribuyen son los sujetos pasivos de los tributos, es decir, nosotros somos esos contribuyentes que nos convertimos en básicamente en un sujeto pasivo, ¿ok? Eso es lo que nos quiere decir ahí el tema. Entonces ya hemos visto lo que es la diferencia del impuesto, pero lo que es la diferencia, no, lo que es el impuesto, lo que son los tributos que se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones, pero también hemos visto que quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo, ¿ok? Hemos visto ahí unos componentes. Importante tener claro este ítem, este artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política, porque ahí es el que dice que nosotros como ciudadanos colombianos debemos aportar para los gastos que tenga el Estado para su funcionamiento. Entonces, eso es decir, está en la Constitución, no se lo inventó nadie más, sino que está dentro de la Constitución. ¿Cuáles son las diferencias entre contribución, tasa e impuesto? La contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador, o sea, lo que activa, lo que me dice, ay, usted tiene que pagar ese impuesto. ¿Por qué? Porque usted tuvo unos ingresos mayores a. O usted tiene que pagar ese impuesto porque usted está viviendo en tal sector o porque usted compró tal producto, usted se hace obligado. Es decir, ese es el hecho generador. Entonces, contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Un ejemplo de ello podría ser una parada de metro, ¿sí? El asfaltado de una calle o la construcción de una carretera, plaza o parque, ya que se trata de una actuación pública dirigida a satisfacer una necesidad colectiva. Obtención de un beneficio de interés general y cuyo recaudo es utilizado para su beneficio. El tributo más generalizado es la contribución por valorización. El valor de los terrenos y predios cercanos aumenta. ¿Tú vives en dónde, Valentina? En Villavicencio. Ah, ok. En Villa. Ay, espérame, porque estoy teniendo problemas de internet. Voy a apagar un momentico la cámara Ok, sí, señor. para que no se nos vaya el audio o la presentación. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que aquí en Bogotá, no sé si pasa en Villavicencio, pero acá en Bogotá dicen lo siguiente bueno, el alcalde. Dice, bueno, vamos a crear una contribución. ¿Por qué? Porque vamos a construir un puente, ¿sí? Entonces, ese puente va a estar ubicado en tal intersección. Entonces, va a beneficiar a una gran parte de la población, pero de la población que está cercana a ese sector, a donde van a construir el puente. Entonces, se dice, ok, ese puente va a tener 4 carriles para un sentido, 4 carriles para el otro sentido, va a tener un impacto y comienzan a hacer una serie de métricas para determinar qué cantidad de personas se van a beneficiar de ese puente. Si bien es cierto, toda la ciudad se va a beneficiar porque en algún momento lo va a utilizar. Hay unas personas que más se benefician. ¿Por qué? Porque esas personas, digamos que su predio se valoriza. ¿Ok? Por eso se llama esa contribución por valorización. Porque gracias a esa obra mi predio sube de precio. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir eso. Entonces, gracias a ese impuesto, a ese puente, lo que hicimos fue, todas las personas que están, digamos que a 1 kilómetro alrededor del puente, son los directos beneficiarios. A ellos les vamos a cobrar, qué sé yo, 2 millones de pesos de impuesto para poder contribuir y poder sacar adelante esa obra, poder construir ese puente. Entonces, a toda la población que esté a 1 kilómetro a la redonda le toca pagar 2 millones de pesos. Pero los que están de pronto entre 1 kilómetro y 2 kilómetros a la redonda del puente, ellos pues no se van a beneficiar tan directamente o su predio no se va a valorizar igual que a los que están ahí 1 kilómetro alrededor, sino que a ellos les vamos a cobrar menos, les vamos a decir, no, les vamos a cobrar 1.300.000, ¿ok? Entonces a ellos les va a llegar un recibito del impuesto por valorización que dice 1.300.000 para pagar en tal fecha. Eso tiene una característica bien importante y es que esa contribución por valorización solo se puede gastar en esa obra. No es que yo pueda coger como alcalde esa plata y diga, bueno, entonces esto lo voy a hacer, me lo voy a llevar
financiar otras obras, para subsidiar el agua y no cobrarles más a las personas que están despilfarrando agua, en fin, digamos que se pudiera llegar a desviar, esos recursos no se pueden desviar para ningún otro tipo de gasto de la administración pública. Entonces, eso así es como funciona. Y de pronto entonces dicen, ok, y los que están entre 2 y 3 kilómetros a la redonda, ellos pagan 800.000. Y así se financia esa obra. Cuando ya esté terminada la obra, ya el precio del predio sube. Entonces ya cuando le llega a usted el predial, dice, su bien ya no vale 400 millones, sino que vale 480 millones. Pero sobre esos 480 millones usted va a pagar el impuesto predial. Entonces, son unas cosas por otras. Pero digamos que eso es lo que significa la contribución. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, señor. Perfecto, bien, gracias. Listo, entonces esto es la diferencia entre lo que es la contribución, bueno, lo que significa la contribución. Eh, Ahora, ¿qué es la tasa? La tasa es otro tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Se cobran como contraprestación directa y determinada de un servicio que recibe el ciudadano con su pago. Como ejemplos de tasas, en Colombia destacamos los peajes. O sea, si tú quieres ir a otro departamento y quieres, bueno, ustedes más que nadie han padecido ese tema. Si uno quiere ir de Bogotá a Villavicencio, tiene que pagar una serie de peajes. Lo que me quiere decir acá es, ok, yo le presto un servicio de haber creado una vía en buenas condiciones, que no tenga derrumbes, que no le pase nada cuando hayan lluvias, y usted puede viajar tranquilamente, pero para eso yo le cobro un tributo que se llama una tasa. En este caso, esa tasa se denomina peaje, ¿ok? O la sobretasa a la gasolina. Que usted tiene un carro, ok. Entonces, ya digamos que esa sobretasa a la gasolina era un subsidio, ya se acabó, que eso generó un gran hueco y descuadre en las finanzas del país. Pero digamos que eso también se conocía como una de las tasas, que es un producto de la decisión libre de tener un medio de transporte propio. O sea, si yo tengo un carro, me someto a pagar esa sobretasa a la gasolina. Cada que lo necesite ir a tanquear, debo asumir esa tasa de la gasolina, esa sobretasa de la gasolina. ¿Por qué? Por el hecho de tener un vehículo. Llámese moto, llámese carro, obviamente los que sean a motor de combustión, ellos son los que deben hacer esa contribución, pagar esa tasa. Eso frente a contribución y tasa, y ahora el impuesto, que básicamente son aquellos tributos que se exigen sin una contraprestación. Mira que los otros teníamos una contraprestación. La contribución es, ok, yo pago, pero me beneficio de esa obra directamente y además mi predio se valoriza. En las tasas, si yo tengo un vehículo y quiero utilizarlo, tengo que tanquearlo para que se movilice y ahí para tanquear ese combustible yo debo pagar una sobretasa a la gasolina. Aquí en el impuesto, no, aquí en el impuesto le dicen usted me debe pagar el predial. ¿Y para qué hace la plata? Eso a usted no le interesa. La plata me la consigna en tal fecha, si no, eso le va a llegar una sanción y no sé qué, y unos intereses, etc. Entonces, si uno no paga eso, pues básicamente a lo que se expone es a ese tipo de sanción. Entonces, pero digamos que la característica principal del impuesto es que no nos dice para qué se va a utilizar esa plata, ¿ok? Que es malo, ¿sí? Porque ahí se abre un boquete para que el alcalde, que es bien corrupto, pueda entrar y robarse esa plata. Entonces, básicamente nos dice, son tributos que se exigen sin una contraprestación establecida. Esto es, sin que el contribuyente sepa en qué se gastarán esos recursos. Se utilizan los recaudos del impuesto para distintos fines y bienes públicos, pero no existe esa relación directa. De hecho, constituyen la principal fuente de financiación de la administración pública y se dividen en impuesto directo y en impuesto indirecto. ¿Cuál es la diferencia? Que el directo se aplica sobre los bienes e ingresos económicos de las personas de manera periódica e individual, como el impuesto sobre la renta o el ICA. Y el indirecto
son aquellos que graban las transacciones o actividades que las personas realizan y, por ejemplo, ahí está el IVA, el impuesto al consumo, los aranceles, etcétera. ¿Listo? Eso es lo que es tasa, bueno, lo que es contribución, tasa y lo que son los impuestos. ¿Listo? Bien. Ya digamos que hablando acerca de lo que son los ingresos municipales, digamos que aquí tenemos que especificar que existen varias formas de analizar las finanzas públicas municipales. Una de esas formas es según el uso que se les puede dar a los recursos públicos con los que cuenta ese municipio. Es decir, digamos que este factor es bien importante porque, bueno, ¿para quién es importante? Para los administradores públicos, ¿ok? O para esos administradores locales. Es bien importante ese tema de los ingresos públicos. ¿Por qué? Porque es el que les va a permitir a ellos saber con qué recursos disponen, ¿para qué? Para ejecutar sus programas de gobierno y con cuánta plata constante y sonante de esos recursos no pueden disponer libremente. Entonces lo que vamos a hacer acá es empezar a desglosar los tipos de ingresos, ¿sí? La disponibilidad de esos ingresos, los tipos de gastos y el proceso para elaborar un presupuesto municipal. Entonces, tenemos que hablar acá básicamente de lo que son los impuestos departamentales. Digamos que, y aquí enfatizando porque la materia se llama impuestos departamentales, pero yo desde un comienzo les dije que esto iba a ser más como impuestos territoriales, es decir, metemos en una sola bolsa los departamentales con los municipales. ¿Listo? Entonces aquí, para hacerle honor al nombre de la materia, de la asignatura, los impuestos departamentales, digamos que hay tres que son los más importantes y relevantes, que son básicamente de, el impuesto de registro, el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, que esto básicamente es el impuesto a los vicios, por no decir más. Tenemos también el impuesto sobre vehículos automotores. ¿Okay? Esos son como los tres grandes rubros que manejan los impuestos bajo esa categoría de departamentales. ¿Ok? A nivel de municipales hay muchos más, a nivel de departamentales también hay otros que pues no los metí, pero ahorita vamos a ver un gran mapa sobre cuáles son los principales impuestos, ya territorialmente hablando, y el monto que recaudan a nivel nacional. Para que nos fijemos que no todos recaudan lo mismo y que no todos tienen como esa relevancia frente a lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, hablando digamos que inicialmente acerca de lo que es el impuesto de registro, eh, básicamente hay que indicar que, bueno, y si quieres saber más sobre el impuesto de registro, consulte la ley 223 del 95 y el decreto 650 del 96. Para el caso específico de Bogotá región, vean la ordenanza departamental 216 de 2014. ¿Listo? Entonces, como para que lo tenga presente ahora. Digamos que mm, este impuesto de registro, eh, digamos que hay que decir que se encuentran sujetos a este impuesto de registro eh, todas aquellas inscripciones de documentos que contengan actos, que contengan una providencia, que contengan sobre todo contratos o algún tipo de negocio jurídico en los que particulares sean parte o sean beneficiarios y que, digamos que por ley, deba registrarse ante las cámaras de comercio o en las oficinas de instrumentos públicos. Entonces, por ejemplo, imagínese cuando usted va a registrar eh, su predio. Si usted va a hacer un negocio, va a comprar un apartamento, ese apartamento usted tiene que hacer ¿cómo se llama? Una escritura de compraventa y esa escritura de compraventa la tiene que registrar y por ese registro usted paga un impuesto, digamos que paga unos derechos notariales. Pero cuando usted formaliza ya esa compra, tiene que registrar esa compra ante qué? Ante la Oficina de Instrumentos Públicos, sobre todo de la Superintendencia, Superintendencia
de registro público, superintendencia, ay, se me olvidó el nombre de esa superintendencia. Bueno, ahorita les digo que es cuando uno va a comprar ese terreno, ese bien inmueble, lo inscribe ante esa oficina de instrumentos públicos y ahí ya queda, digamos que todo formalizado, indicándose que ese bien le pertenece a usted o a las personas que se haya indicado en esa negociación. Entonces, básicamente eso es lo que se hace y existe, digamos que dos posibilidades. Usted puede hacer un contrato en el cual lo va y lo registra ante quién, ante la Cámara de Comercio y allá le cobran una tarifa. El otro, digamos que esa compra que hizo de ese bien inmueble, la registra ante la superintendencia, ante la oficina se me fue el nombre, la oficina de instrumentos públicos, ¿ok? Entonces tiene esos dos mecanismos, o Cámara de Comercio o la oficina de instrumentos públicos. En cada uno, usted va a pagar una tarifa diferente, porque entre ellos compiten, ¿sí? Entonces, aquí la Cámara de Comercio le va a cobrar menos, y aquí el gobierno pues dice, no, yo le cobro más porque es que soy el gobierno, ¿sí? Entonces, usted toma la decisión a dónde lo quiere registrar, ¿ok? Digamos que ahí las tarifas que se manejan para este tipo de impuesto vienen siendo, digamos que para todo lo que son actos o negocios jurídicos, que tienen una cuantía y que están sujetos a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Es decir, si yo voy y registro ese contrato ante la Oficina de Instrumentos Públicos, allá me van a cobrar una tarifa que oscila entre el 0,5 y el 1% del valor del acto. Entonces, si el bien que usted va a ir a registrar le vale 460 millones, usted tiene que pagar una tarifa que oscila entre el 0,5 y el 1%. Eso lo determina la oficina. ¿Ok? Ellos tienen ahí unas tablas más específicas de, esto vale tanto. ¿Listo? Como para que se vaya ubicando frente a eso y usted tome la decisión de en cuál quiere, cualquiera. Ahora, ahí necesariamente, usted no puede ir a la Cámara de Comercio a registrar una compraventa de un bien inmueble. Es así de sencillo. Pero si hay otros tipos de contratos que debe ir a firmar allá en la Cámara de Comercio. Ahora, digamos que si se hace un registro en la Cámara de Comercio, la tarifa baja. Ya no es entre el 0,5 y el 1, sino es entre el 0,3 y el 0,7% del costo de ese instrumento público. ¿Listo? Eh, También cuando se habla acerca de lo que son las sociedades, aportes a las sociedades a título de capital, digamos que esas sociedades están sujetos a una tarifa del 0,7% y los aportes a título de prima de colocación de acciones tienen una tarifa del 0,3%. Y digamos que se encuentra depende también del territorio, depende del municipio y todo esto, pero básicamente en términos generales, esas son las tarifas que se manejan con este tipo de impuesto de registro. ¿Okay? Y aquí viene otro tipo de impuesto, también catalogado como departamental, es el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. Que esto es, como ya dije, lo que yo denomino el impuesto a los vicios. ¿Okay? Digamos que acá si quieres saber más sobre este impuesto, consulte la Ley 223 del 95 y la 1816 de 2016. Y para el caso específico de Bogotá Región, vea el Decreto Distrital 352 de 2002. ¿Okay? Bueno, aquí básicamente este impuesto de los vicios, digamos que el hecho generador de este tipo de impuestos viene siendo el consumo de esos productos, de esos cigarrillos, de esas cervezas o de esas bebidas alcohólicas. Digamos que dentro de las bebidas alcohólicas uno contempla lo que son los vinos, los aperitivos y similares. Esto es donde se cobra en los departamentos. Por eso es que cuando usted va de viaje, usted encuentra que la empresa de licores de Caldas lo invita a que tome ron Caldas, ¿sí? O aguardiente Cristal. Si usted va para el Tolima, lo invitan a que tome aguardiente. ¿Dónde es aguardiente? Si va para el Valle, le dicen que tome aguardiente blanco del Valle. Y así cada departamento tiene su propia empresa de licores del departamento. La de Nariño, la de Cauca, la del Valle, cada una tiene su propia empresa y incitan a que las personas consuman ese tipo de productos.
Que si está bien o está mal, eh, yo digo que está bien cobrar impuestos, pero está mal incitar a que consuman, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que estamos jugando un doble juego, ¿sí? Entonces, yo como departamento, ¿qué tengo que hacer? Yo incito a que la gente tome más cerveza. Qué chévere, y hago fiestas en el departamento y no sé qué, y traigo orquestas y la gente bebe trago, se vuelven locos. ¿Qué pasa? Que yo como departamento recibo muy buenos recursos. Eso me entra muy buenos impuestos debido a eso. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que el hecho de tener ese tipo de personas que se embriagan, que no se controlan al momento de beber, ¿qué pasa? Que eso deriva en riñas y entonces por ende tengo que gastar más en policía, en jueces que diriman esos casos porque el uno apuñaló al otro y no sé qué, y entonces que uno va para la cárcel, el otro para la clínica, tengo que destinar recursos para hospitales, ¿sí? Tengo que destinar recursos para, qué sé yo, para eh, niños huérfanos porque debido a una riña perdió a sus padres, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo malo de esto es precisamente eso, que lo que me entra a mí como departamento a un bolsillo, lo tengo que sacar del otro para gastármelo en ese tipo de servicios. Hospitales, clínicas, servicios de psicología, cárceles, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que no es como tan chévere ese tipo de impuestos. El impuesto a los cigarrillos, digamos que es un impuesto que está compuesto por un componente sobre el precio de venta al público, ¿sí? Eso lo certifica el DANE, que es más o menos del 10% la tarifa, y otro componente específico que se trata de un valor fijo por cajetilla de 20 unidades, o proporcional, porque hay cajetillas de 10, hay otras de 30, etcétera, y eso varía dependiendo del producto, ¿ok? Eh, Mientras que el impuesto a las cervezas, ese impuesto es carísimo, es del 48%, pero ese 48% se clasifica, digamos que el 20% aplica para bebidas como los refajos o para las mezclas. ¿Okay? Y la base gravable de ese impuesto a las cervezas, digamos que es el precio de venta al detallista. O sea, usted va a una tienda, se compra una cerveza y le dice, ah, sí, vale 4.000 pesos. Ok, dentro de esos 4.000 pesos, ahí se saca el 48% que va para ese impuesto del consumo a la cerveza. ¿Ok? En el, bueno, y usted estará diciendo, bueno, ¿y qué pasa con el trago que viene del exterior, que no se produce acá, el whisky, todo ese tipo de cosas, el tequila? Entonces, digamos que para ese tipo de productos extranjeros, el precio de venta al detallista se determina como, digamos que hay que tener en cuenta lo que dice la DIAN al momento de nacionalizar ese bien. Eso se hace vía aduana, ¿ok? Entonces, ese cálculo de ese valor se determina, de lo que le tienen que pagar como impuesto, se determina con base en el valor de aduana de esa mercancía. Y ahí se incluyen los gravámenes arancelarios y se adiciona un margen de comercialización equivalente al 30%. Y el impuesto al consumo de licores, digamos que está compuesto por un componente sobre el precio de venta al público, ¿sí? Antes de impuesto, y es una participación certificada por el DANE, y si tiene una tarifa del 25% para licores y de un 20% para vinos, ¿ok? Y ya en tercer lugar viene lo que es el impuesto a los vehículos, que es de pronto el más conocido, el impuesto sobre vehículos automotores. Si quieres saber más sobre el impuesto sobre vehículos automotores, consulte la ley 488 del 98 y para el caso específico de Bogotá, vea el decreto distrital 352 de 2002. Entonces, digamos que este impuesto a los vehículos, digamos que ese impuesto básicamente grava la propiedad o la posesión de ese vehículo. ¿Ok? Entonces, usted tiene un vehículo, eh,
tiene un carro, una camioneta Gran Vitara, el hecho de tener esa camioneta a su nombre ya lo hace partícipe ¿para qué? Para pagar ese impuesto. Ahora, este impuesto, el impuesto sobre vehículos automotores, si bien es un impuesto departamental, para el caso de Bogotá, ese impuesto, digamos que el sujeto activo de ese impuesto no es el departamento de Cundinamarca, sino que es el Distrito Capital de Bogotá. ¿Ok? Eso como para, y eso pasa con el resto de impuestos, porque Bogotá, digamos que tiene el comportamiento como un departamento. ¿Ok? Este impuesto de vehículos, digamos que la base para poder liquidar el impuesto es el valor del avalúo comercial, que digamos que uno dice, yo tengo una Gran Vitara, 5 puertas, modelo 2016, 2 litros, no sé qué, o sea, tiene una serie de características y esa serie de características son las que contempla el Ministerio de Transporte Nacional y el que hace, él con base en unos cálculos actuariales dice, una camioneta Gran Vitara modelo 2016 de tantos litros de tal cereal, de tal no sé qué, vale 50 millones de pesos. El Ministerio de Transporte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted dirá, no, pero para mí esa camioneta no vale 50, para mí la camioneta vale 60 millones, porque es que soy el único dueño, la tengo bien cuidada, le puse farolas, le puse un radio, tiene una planta, no, independientemente de eso, el Ministerio de Transporte dice, el precio de ese vehículo es tal, ¿listo? Ahora, eso no necesariamente se convierte en el valor comercial. En el valor comercial ya usted dice, usted parte de esos 50 millones y dice, bueno, pero es que yo le he hecho y le he hecho y le he hecho y le he hecho y eso hace que su valor suba, ¿ok? Que cobre yo como propietario un valor superior a ese impuesto. Ahí es en donde entra el famoso impuesto, los famosos complementarios, se llama declaración de renta de personas naturales y complementarios. Los complementarios son ese impuesto que se denomina, y se me olvidó, eh, ganancia ocasional. ¿Ok? ¿Qué es la ganancia ocasional? La diferencia entre lo que dice el Ministerio de Transporte y en lo que usted lo vendió. O sea, que el Ministerio dice que 50 y usted lo vendió en 60, entonces sobre esos 10 millones de diferencia usted va a pagar un impuesto. ¿Ok? Obviamente hay unos mínimos que se deben cumplir, pero es más o menos hacerme entender. Sobre esa diferencia es que se paga esos complementarios a la renta. ¿Listo? Digamos que en Bogotá ese impuesto sobre vehículos automotores varía entre el 1,5% y el 3,5% del valor comercial del vehículo, o sea, de ese valor que me está diciendo el Ministerio de Transporte. ¿Ok? Y es responsable de ese impuesto ¿quién? El propietario de ese vehículo. ¿Ok? Él es el que debe pagar ese impuesto. El impuesto básicamente, digamos que se causa, es decir, se crea o se genera el 1 de enero de cada año. Ahora, cuando vamos digamos que en el caso de un vehículo nuevo, ¿sí? El impuesto ¿cuándo se causa? Pues básicamente se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro en ese registro se denomina registro terrestre automotor. ¿Ok? Y eso digamos que debe corresponder con la fecha de factura de venta de ese vehículo o en la fecha de solicitud de ingreso de ese vehículo al país. ¿Ok? Entonces digamos que son los principales impuestos departamentales y así opera. ¿Ok? Hay más, pero no son tan relevantes en recaudo. ¿Ok? Por eso no los traje aquí todos a colación. Entonces miremos ahora y siguiendo con los ingresos municipales, básicamente digamos que hay que indicar que existen varias formas de analizar lo que son las finanzas públicas municipales, ¿sí? Una de ellas es, digamos que según el uso que se le puede dar a los recursos públicos con los que cuenta determinado municipio, ¿ok? Ese factor es bien importante. ¿Por qué es tan importante? Porque
digamos que los administradores locales, alcaldes o gobernadores, les va a permitir ese tipo de ingresos saber con qué recursos disponen para ejecutar libremente. Es decir, sobre los impuestos que recauda directamente ese territorio, municipio o departamento, sobre esa plata es que el alcalde tiene poder y autonomía para disponer de esa plata, no del resto. ¿Ok? ¿Qué es el resto? Los ingresos que provienen de transferencias nacionales. ¿Qué es eso? ¿Qué es la transferencia nacional? Y ahorita hablamos más de eso. Pero así simplemente para darles un esbozo, básicamente una transferencia nacional es, yo, Dian, recaudo en Villavicencio el impuesto de renta, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Y usted dirá, ah, pero si estoy en Villavicencio, ¿por qué no lo recauda el alcalde y eso es plata para el alcalde? No, porque esa plata, con esa plata cuenta la DIAN, con esa plata hizo cuentas la DIAN y lo metió al presupuesto general de la nación. Entonces, la DIAN, ¿qué hace? Recauda esos recursos del impuesto de personas naturales y de personas jurídicas en Villavicencio y lo tiene la DIAN. Pero la DIAN le dice al alcalde de Villavicencio, le dice, hola viejito, hazme un favor, te voy a mandar tanta platica para que la puedas administrar, pero esa plata tiene una destinación específica. Esa plata solo la puede invertir en educación o en salud. No la puede gastar en nada más. ¿Okay? Entonces, miren que hay una serie de reglas que aplican para el uso del dinero que le manda específicamente la nación a ese municipio o a ese departamento específicamente. En ese orden de ideas, digamos que eh, básicamente aquí lo que vamos a hacer es ver cómo se conforman esos ingresos que le llegan al municipio y vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos, ¿ok? Lo primero, digamos, hay que decir es que los municipios, bueno, ¿cuál es el aporte de estos tipos de ingresos al total de ingresos municipales? Por recursos propios entra el 32%. Esto es un promedio nacional, ¿ok? Algunos recaudan el 35, algunos recaudan el 50 por recursos propios, algunos recaudan apenas el 10, ¿ok? Eso depende de qué tan próspero sea el municipio, ¿sí? Depende de qué tan eficiente sea la hacienda pública para recaudar esos impuestos, etcétera, etcétera. Depende de muchos factores. Por recursos de capital se recauda el 25%. Bueno, se recauda no. Digamos que así está estructurado digamos que los dineros que le llegan al municipio. 32% vía recursos propios, que son los impuestos, tasas y contribuciones que yo recaudo. El 25% proviene de recursos de capital. ¿Qué son los recursos de capital? ¿Se acuerdan que les hablé de la empresa de licores del Valle? Esa empresa hace unas ventas, sobre esas ventas tiene unos ingresos y unas utilidades y sobre esas utilidades esas utilidades se reparten al final del periodo. Eso, digamos que le llega esa plata al departamento. El departamento dice, ah, eso hace parte de mis recursos de capital. ¿Ok? Es decir, esos excedentes, esas utilidades que dio esa empresa propia del departamento, hace parte de estos presupuestos del municipio o del departamento. ¿Ok? Y el último componente se conoce como las transferencias de la nación. Entonces, mire, recursos propios apenas recaudan un 32%, recursos de capital un 25% y transferencias de la nación un 43%. Vuelvo y digo, esto es promedio a nivel nacional. Ahora, aquí en recursos de capital también hay que contemplar el endeudamiento del municipio o del departamento. ¿En qué sentido? En que de pronto en el municipio no hay agua, no hay alcantarillado, no hay un acueducto. Entonces yo como alcalde digo, y voy a construir el acueducto para el municipio de no sé qué, sistema. Listo. Ese alcalde presenta un plan de gobierno. Ese plan de gobierno lo registra, ¿en dónde? En la Registraduría Nacional. Dice, ah, fulano de tal, si queda elegido, va a desarrollar estas actividades. ¿Ok? Entonces, por eso es que a esa gente
hacerle seguimiento a todo lo que dijo en campaña, porque eso lo tiene que cumplir, ¿ok? Entonces, se le hace el seguimiento, se determina si esa persona hizo o no hizo eso, y si no cumplió, se le hará pues después un llamamiento, un juicio político, etcétera, diciéndole que pues, no cumplió con lo que era y pues no pudo sacar adelante eso. Pero entonces, si ese alcalde dijo que iba a hacer un acueducto, él dice, uy, hijo de madre, me metí en un lío porque yo dije que iba a hacer un acueducto, pero no hay plata. Entonces, ¿qué hago? Como él no sé, él tiene que cumplir lo que digo, dice, no, pues me toca endeudarme. Entonces se va a la banca multilateral. ¿Qué es la banca multilateral? Esa banca que crearon los países más poderosos, los países más ricos. Y es cada país le hace un aporte a esa banca. Hablemos digamos que en Latinoamérica funciona mucho el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese Banco Interamericano de Desarrollo básicamente, pues, digamos que estudia o es uno de los primeros bancos a los que llegan alcaldes, gobernadores y presidentes a decirle, uy, señor Banco Interamericano de Desarrollo, ¿me presta plata? Mire que es que yo necesito, eh, qué sé yo, 20 millones de dólares para construir un acueducto en Villavicencio. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, dice, sí, yo tengo la plata, se la puedo prestar, pero entonces le comienza a preguntar. Le dice, bueno, y hágame un favor, usted en todo eso, ¿usted tiene algún tipo de subsidio? Y dice, claro, yo ya tengo que subsidiar los servicios públicos, las personas cuando ocurre una calamidad, pues tengo que subsidiarles de pronto el arriendo, ¿sí? Hay que subsidiarles en algún momento la comida, ¿sí? Aparte de eso, imagínense que cuando llueve hay derrumbes y me tapan la carretera y no puede pasarla, ni salir la mercancía, ni entrar pasajeros, ni visitantes, ni nada de eso. Entonces me varo. Entonces, todo eso lo tengo que subsidiar. Le dice el BID, ok, ok. ¿Y cómo están sus finanzas? Pues hay regularcitos porque la gente no es que pague mucho impuesto, no sé qué. Y se ponen así a charlar y el BID va tomando nota de todo eso. Y dice, hombre, señor alcalde, yo le puedo prestar los 20 millones de dólares que usted necesita, se los puedo prestar, pero necesito que, para asegurarme que usted me va a pagar esa plata, usted me va a quitar esos subsidios a los servicios públicos. Segundo, me va a quitar esos subsidios a las personas cuando hay una calamidad. Tercero, me va a quitar los subsidios y le empieza a decir quite, 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 quite. Pues para un alcalde eso no es negocio, ¿sí? Porque el alcalde, si usted le quita eso a la población, de una su popularidad, para el suelo, ¿sí? Por lo general, un alcalde tiene aspiraciones mayores, ¿sí? A convertirse en gobernador o a convertirse en presidente. Entonces, él lo que más nos va a querer es eso, que su popularidad baje. Entonces le dice al banco, no, muchas gracias, no, le agradezco, pero no, no me sirve. Entonces, en una de esas, sale Carrasquilla con sus bonos de agua y dice, no, mire, no se preocupe, señor alcalde de Villavicencio, yo le tengo la solución, yo tengo una empresita que creé en Panamá y a través de ella, allá hay una platica, yo se la puedo prestar y me paga unos intereses, no serán como los del PIB tan bajitos, pero sí digamos que son competitivos con el mercado y me los pagan y no hay problema, y yo le presto la platica. Y dice, ah, bueno, listo, de una. Y usted no tiene que quitar subsidios, no tiene que ir a molestar a la gente, su popularidad no va a caer, sino que va a crecer, en fin. Entonces, pero a cuenta de que de una deuda mucho más alta, porque no es lo mismo endeudarse con el BID que endeudarse con Carrasquilla. Entonces, cuando hablo de Carrasquilla era el ministro al que tumbaron por la reforma tributaria y eso, en el gobierno de Duque. Entonces, básicamente, ese tipo de endeudamiento es más caro. ¿Por qué? Porque la plata que nos prestaron es en dólares, ¿sí? Y tasa de interés sobre dólares, ustedes saben que nuestra moneda se va depreciando cada vez más, entonces ya nuestra deuda que inicialmente teníamos en, qué sé yo, en 50 billones de pesos ya subió a 55 por la diferencia en cambio. Entonces ahí nos va costando más ese tipo de préstamo y de endeudamiento. Eso hace parte de esos recursos de capital. Entonces, esa cháchara que les eché es básicamente para eso, para hacer entender que dentro de los recursos de capital está el endeudamiento al que en muchas ocasiones tiene que acudir el gobierno distrital, municipal o departamental. Por ejemplo, acá en Bogotá,
Bogotá tuvo que endeudarse para lo del metro. ¿Cómo se endeudó? Con vigencias futuras. ¿Qué es vigencia futura? Que yo estoy diciéndole a los señores chinos, hagan el metro que yo les voy a pagar, eso, y ya está firmado y está garantizado que le vamos a pagar esa plata en, cuando usted termine de entregarme el metro, le voy a empezar a pagar esa plata con deuda que vamos a, que el distrito va a adquirir. ¿Ok? Entonces nos vamos a endeudar para pagar ese metro, pero ya estamos endeudados desde hoy. ¿Para qué? Para que los chinos hagan el metro. Si no, no lo harían. ¿Listo? Es más o menos lo que ocurre con eso y eso está dentro de los recursos de capital. ¿Listo? Eh, bien, otro aspecto que hay que mencionar acá. Ah, bueno, vamos a empezar a desglosar ítem por ítem para mirar su impacto. Digamos que dentro de cada una de esas categorías que veíamos, transferencias, recursos de capital y recursos propios, cada una de esas categorías de ingreso, digamos que existen unos recursos que son de libre destinación, como lo vemos acá, eh, y en segunda instancia unos de destinación específica, que fue algo que ya les comenté, ¿sí? Digamos que esos de libre destinación, según la ley 617 del año 2001, se entiende por ingresos corrientes de libre destinación aquellos ingresos excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por esas rentas de destinación específica las rentas que son destinadas por ley o por acto administrativo a un fin determinado. Es decir, digamos que en ese aspecto, los de libre destinación, digamos que la administración pública del municipio podría, digamos que en cualquier momento, decidir hacia qué tipo de gasto orientarlos, ¿ok? Más adelante vamos a detallar ese componente. Y hay otros que son de destinación específica, que pues lo que significa es que ya están supeditados a qué? A gastarse en un sector o en una actividad puntual. Eso es lo que significa destinación específica. Entonces aquí viendo lo que son los recursos propios, vamos a hablar primero de los recursos propios, ¿sí? Luego hablaremos de recursos de capital y de las transferencias de la nación, pero en principio nos vamos a centrar en recursos públicos. Los recursos públicos equivalen al 32% del total de ingresos de un municipio en promedio. Porque les digo, hay algunos que recaudan más, algunos que recaudan menos. Básicamente los recursos propios son aquellos que son generados directamente ¿en dónde? En el municipio. ¿Ok? Y esos recursos propios se pueden obtener de diferentes formas. Por ingresos tributarios, que son más o menos, es el grueso, esos recursos propios se dividen en ingresos tributarios, que son como el 85%, y digamos que el otro 15% va por tema de tasas, multas y contribuciones, que son como el otro 15%. ¿Okay? Así más o menos se distribuye. Eh, y frente al tema de ingresos tributarios, que era lo que les decía, que iba a comentarles cuáles son la totalidad de ingresos tributarios con los montos que cada uno recauda, pero que no significa que todos los departamentos o que todos los municipios cobren esos mismos impuestos, no, porque saturan a la población y también dentro de un gobierno se tiene que evaluar la capacidad tributaria de las personas, es decir, la capacidad de pago que yo tengo de cubrir un impuesto. ¿De qué me sirve a mí como alcalde crear un impuesto a toda la población a sabiendas que las personas de menos ingresos no me van a pagar eso? Entonces, no tiene ningún sentido. ¿Okay? Entonces, básicamente hacia allá va el tema. Frente al tema de los ingresos tributarios, que como les decía equivale más o menos al 32%, el 85% son ingresos de los municipios, ¿sí? Eh, digamos que 85% ingresos de los ingresos propios de los municipios, o sea, lo que se recauda vía impuestos, y el otro 15%, pues digamos que son vía tributos y tasas que se recaudan. ¿Listo? Básicamente acá, digamos que hay que indicar que, eh, digamos, cada municipio, cada departamento tiene su propio estatuto tributario. Y usted dirá, pero ¿cómo así?
Si ese estatuto tributario nacional ya es complejo, ahora me toca en cada municipio aprenderme el estatuto tributario de cada municipio. Sí, esa es la triste realidad en Colombia. Un sistema tributario desarticulado, un sistema tributario con reglas propias por cada municipio, por cada departamento, que le aplican, puede que no le apliquen, pero si de pronto usted hace usted tiene negocios con algún cliente que está ubicado en algún territorio específico, usted debe conocer el estatuto tributario de ese municipio o departamento. Y es así, o sea, desafortunadamente son situaciones que suenan absurdas, pero es la forma en la que se maneja nuestro país. Estos ingresos tributarios se catalogan, digamos que dentro de los de libre destinación. O sea, ¿por qué el de libre destinación? Porque son impuestos que crea la alcaldía o la gobernación y los recauda ellos mismos. ¿Ok? Entonces, ellos pueden hacer uso indiscriminado de esos dineros. Ellos los pueden destinar para lo que ellos a bien tengan considerar. ¿Ok? Ahora, también existen, digamos que, unos órganos de pesos y contrapesos. O sea, no significa que yo como alcalde voy a gastarme la plata en lo que se me ocurra. No, porque para eso están las asambleas departamentales, los diputados, y ellos son los que le autorizan a ese alcalde o a ese gobernador en qué se puede gastar la plata. Entonces, digamos que hay un orden y hay un control frente al gasto de esos recursos y digamos que de alguna manera se le jala la cadena al alcalde o al gobernador para que no se gaste la plata en lo que no debe hacer. ¿Okay? Básicamente, dentro de esos ingresos municipales, de ingresos tributarios, tenemos en primera instancia el impuesto de industria y comercio, que recauda 8.4 billones de pesos a nivel nacional al año. ¿Okay? 8.4. Luego viene el predial unificado, que recauda 7.9 billones de pesos en promedio a nivel nacional. Bueno, perdón, no es que sea en promedio, son 7.9 billones nacional lo que se recauda y entonces hay unos municipios que recaudan un poquito más, otros un poquito menos, pero el total que se recauda son 7.9 billones de pesos. ¿Okay? Luego viene otro impuesto, que son, bueno, una categoría en donde se meten otros impuestos indirectos y a través de eso se recaudan 2.9 billones. Entonces, miren que aquí ya bajamos 5 billones, hay una brecha de 5 billones de pesos entre el predial y otros impuestos que son los que más recaudan. Luego le sigue la sobretasa a la gasolina que recauda 1.5 billones de pesos, el impuesto de estampillas que recauda 1.1 billones de pesos, el alumbrado público que recauda 1 billón, el impuesto de delineación y urbanismo que recauda 420 mil millones y para de contar. Ahora, hay más, pero digamos que aquí es importante, dentro de ese impuesto de industria y comercio, vale la pena mencionar que ese impuesto de industria lo que hace es que grava la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios, incluidas las del sector financiero, directa o indirectamente en ese territorio, en ese municipio. ¿Okay? El predial, pues ya ese es un tributo anual, ese impuesto, pues, digamos que se paga solo una vez al año, y grava la propiedad o la posesión de bienes inmuebles ubicados dentro de esa jurisdicción de ese municipio. ¿Okay? Otros impuestos indirectos, la sobretasa a la gasolina, pues digamos que es un impuesto por el consumo de gasolina, eh, y así sucesivamente con el resto de impuestos. Viene otro que se denomina otros ingresos tributarios, que son el de avisos y tableros, que en este caso recauda 364 mil millones de pesos, ¿sí? Viene el teléfonos todavía, recauda 73 mil millones de pesos, ¿sí? Luego viene el de circulación y tránsito por transporte público, recauda 30 mil millones de pesos. El de publicidad exterior visual, 19 mil millones de pesos. El de degüello de ganado menor, 10 mil millones de pesos. Y el impuesto de ocupación de vías, que ya
recauda muy poco que ni se tiene en cuenta, ese monto no es representativo, al igual que el impuesto por registro de marcas y de redes, que también recauda muy poco, o sea, menos de 1.000 millones de pesos, por eso no se tiene dentro de esos conteos, ¿ok? Eso pues básicamente son los diferentes ingresos municipales que tiene un municipio o una ciudad. Cabe mencionar que, digamos que no en todas las entidades territoriales, o sea, no en todos los municipios o en todos los departamentos, necesariamente se cobran todos los impuestos que hemos señalado acá, ¿no? Si bien todas tienen la facultad legal de hacerlo, pues algunos cobran el de avisos y tableros y el de huello ganado menor y no cobran el resto. Pues ya lo hace cada municipio, ¿no? Conociendo a su población, conociendo su capacidad de pago, etcétera, etcétera. Y aquí viene entonces todo el tema de tasas, multas y contribuciones. Básicamente, esas tasas, multas y contribuciones, si les decía que los impuestos eh, recaudaban el 87%, estas tasas, multas y contribuciones apenas recaudan el 15%. ¿Ok? Entonces, 85% por impuestos y un 15% por tasas, multas y contribuciones. Apenas un 15%. Ahora, digamos que estas tasas, multas y contribuciones hacen referencia a aquellos ingresos que se perciben por cuenta, bien sea de pagos por un servicio prestado por el Estado, que sería una tasa, o por pagos por infracciones cometidas, que es lo que se conoce como multas en el país, eh, o contribuciones especiales, que básicamente son aprobadas por acuerdos por el Consejo Municipal, es decir, ahí están las contribuciones que son pagos que realizan los ciudadanos, ¿para qué? Para beneficio individual o para un grupo en particular. Por ejemplo, la contribución de valorización que beneficia al grupo de habitantes de las zonas en las que se realizan dichas obras y en donde se realizan dichos cobros, ¿ok? Se incluye también dentro de toda esa clasificación de tasas, multas y contribuciones, básicamente, digamos que todo lo que tiene que ver con, digamos que estos tasas, multas y contribuciones se consideran recaudos para ese municipio o para ese departamento de libre destinación. Y dentro de ese rubro de tasas, multas y contribuciones tenemos básicamente los siguientes cobros que se hacen, que son por intereses moratorios, valor recaudado por concepto de los intereses por la mora en el pago de alguna obligación tributaria, 666.000 millones, por temas de tránsito y transporte, 440.000 millones, otras multas y sanciones, 438.000, por temas de contribución a la valorización y plusvalía, 165.000 millones, otras ventas de bienes y servicios, 141.000 millones, recargos, 136.000, servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía, 114.000, arrendamientos, que son ingresos percibidos en cumplimiento de contratos de arrendamiento de inmuebles por parte de ese municipio o departamento, 92.000 millones, perdón, expedición de certificados paz y salvos, que son ingresos por la generación de documentos donde se certifica que el contribuyente está paz y salvo, 56.000 millones, multas de gobierno, recaudo por sanciones, 50.000 millones, y licencias y patentes de funcionamiento, que es el pago por obtención del permiso para ejercer algunas actividades comerciales, 14.000 millones de pesos. ¿Ok? Eso es básicamente esa temática. Y para la próxima clase vamos a hablar acerca de lo que son las transferencias de la nación, que es un tema muy importante porque es el rubro más grande de ingresos que conforman el presupuesto general de un municipio o de un departamento. ¿Listo? Entonces, dejémoslo hasta ahí y nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? No sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna pregunta al respecto. Ok, ok, listo. Entonces, si no hay, entonces, pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Muchas gracias, cuídense mucho.